Mateo capítulo número 7, por favor. Gracias al pastor Isaías por la invitación, lo he disfrutado mucho. En la tarde tengo mi última participación y tengo que salir el sábado en la mañana porque vamos a ir a otra conferencia ahí mismo en nuestra región, una conferencia misionera, y me hubiese gustado estar con ustedes todo el tiempo, pero lo he disfrutado, hermanos, al conocer un poquito la iglesia, al pastor. Gracias por sus finas atenciones. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, vamos a leer del versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7 del versículo 24. También vamos a ver el 21, pero al 24 al 29. Sí, porque esta parábola que menciona Mateo aquí es el cierre de lo que es el Sermón del Monte. Nos ponemos de pie una vez más, por favor. Nos ponemos de pie una vez más. Aquí en Mateo capítulo número 7, 24. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Ok. Dice aquí la palabra de Dios. Leemos alternadamente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esto es una frase que ilustra o nos enseña lo importante, lo extraordinario, ¿no?, que eran las palabras de Jesús, lo extraordinario que era su predicación, porque dice que la gente se admiraba de su doctrina y enseñaba como quien tiene autoridad. Miren, hermanos, cada vez que uno expone la palabra, lo importante aquí no es tanto las opiniones de su servidor, lo importante aquí es lo que nosotros aprendamos de este libro. Al final, la Biblia debería ser la máxima autoridad para su vida y para mi vida. Desde el momento en que nosotros no estamos poniendo este libro como la máxima autoridad de nuestras vidas, desde allí es donde empieza el fracaso en nuestra vida espiritual. Y como estas conferencias tienen que ver con la familia, pues hay que aprender a ser un hombre sabio que edifica su casa o su familia. ¿En dónde, hermanos? Sobre la roca. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que ya hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Y esto es necesario que nosotros lo pongamos en práctica. Y aunque todavía no es el cierre de estas conferencias, sí sería muy bueno poder ver lo que su palabra dice al respecto, que podamos ser personas sabias, personas sensatas, personas que al nosotros ser expuestos a tu palabra, la pongamos en práctica, porque de nada serviría que nosotros escuchemos algo rico, algo bueno de su palabra y no lo pongamos en práctica. De nada serviría. Ayúdanos a aprender sobre esto. Pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. Esta parábola de los dos cimientos viene siendo un conjunto de parábolas que el Señor Jesucristo enseñó casi al cierre de su sermón del monte. Este es uno de los sermones más famosos que nuestro Señor Jesucristo enseñó a la gente y a sus discípulos.
Desde el capítulo número 5 empezó todo este asunto y es precioso todo el Sermón del Monte. En algunos años pasados yo he agarrado una serie completa solamente del Sermón del Monte porque hay tanto contenido aquí, hermanos, para nuestras vidas personales. Pero el Señor cierra con una serie de conjuntos, de parábolas que ilustran una misma verdad. Todo comenzó aquí desde el versículo número 15, dice: guardaos de los profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, que por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué dice ahí el versículo 16? Por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y observe lo que dice el maestro: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y, ¿qué dice? Y echado en el fuego. Y esto habla de juicio. Esto habla de condenación. Y esto se está refiriendo porque el maestro ha dado una serie de enseñanzas. Y escúcheme bien, es bien curioso esto, que esta primer parábola, porque todas tienen una misma enseñanza. El árbol, dice el maestro, se conoce por su fruto. Significa que el fruto lo determina la naturaleza del árbol. Y Dios requiere que verdaderamente, si hemos escuchado la palabra de Dios y nos hemos convertido al Señor, esto se va a evidenciar por los frutos en su vida. Hay mucha gente plagada por ahí que anda diciendo que es cristiana, inclusive ahorita, como lo vamos a ver en la siguiente parábola, profesando que es cristiano y que es hijo de Dios. Pero miren, hermanos, a nadie impresiona a uno solamente con decir que se ha hecho una profesión de fe. Dios no se impresiona por nuestras profesiones de fe. Cristo mismo dijo que el árbol se conoce por su fruto. La naturaleza del árbol determina el fruto. ¿Cierto o no cierto, hermanos? Aquí vemos mucho que somos de campo. Si es, por ejemplo, un fruto bueno, un árbol bueno, vamos a decir mango, naranjas, pera, manzana. Allá en la sierra se da mucho ¿cómo se llama este fruto que se da en el frío, Geraldine? Durazno. Allá hay muchos duraznales muy bonitos, muy dulces. Obviamente el fruto que nosotros podemos ver, oler, comer, disfrutar, es obvio que es una evidencia de que el árbol es bueno. ¿Cierto o no cierto? Por sus frutos se conoce el árbol. Y aquí obviamente el maestro advierte de los falsos profetas y de los falsos maestros que al final van a tener supuestamente apariencia de piedad, pero no se preocupen, todo se conoce por su ¿qué? Por su fruto. Pero siguiendo esta misma línea de pensamiento, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio final: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice el maestro? Apartaos de mí, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo entiendo, hermanos, que esta última parte de su sermón tiene que ver con el hecho de que en aquel entonces existía un grupo, una élite religiosa llamada como los fariseos, los escribas, sí, los saduceos. Esa élite supuestamente muy religiosa que habían supuestamente interpretado la escritura. Ellos eran los doctores de la ley, eran los maestros de la palabra en aquel entonces. Y muchos de ellos, desgraciadamente, eran falsos. Eran falsísimos. De hecho, en Mateo, creo que en los últimos capítulos, el maestro hace una acusación a estos religiosos en aquel entonces. Y uno de los distintivos de estos religiosos, ¿sabes qué era? Su hipocresía. Su hipocresía. La hipocresía significa simplemente aparentar algo que tú no eres.
En aquel entonces, en los teatros romanos, salían los hipócritas. Y en aquel entonces, esa palabra hipócrita se utilizaba para esos artistas que entraban en los teatros con una máscara simulando el personaje. De ahí se acuñó la palabra hipócrita. Un hipócrita en aquel entonces, ya te imaginas usted ir a ver una función en el teatro romano y dicen, pasen los hipócritas. Era normal, hermanos. Era normal porque eran artistas. Era gente que se ponía una máscara y simulaba, ¿me entiendes? Simulaba una persona que no era. De ahí surgió esa palabra, hipócrita. Alguien que solamente dice ser alguien que no es. Y alguien que pudo descubrir la fachada de estos religiosos en aquel entonces fue nuestro Señor Jesucristo. Y ellos fueron los antagonistas principales del ministerio de Jesús. Siempre estaban en contra de Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque siempre les sacaba sus trapitos al sol. Mira, el maestro era duro con esta gente, porque no se querían convertir, porque cerraban su corazón, no querían escuchar la palabra. Y yo creo que en medio de toda esa multitud al cual el Señor estaba predicando en su sermón del monte, habían sus discípulos, gente que al final serían fieles seguidores de Jesús, pero también había una gran multitud de religiosos ahí, que no iban a ser transformados por la predicación del Evangelio. Por eso el maestro cierra duramente su sermón, tratando, hermanos, de llegar a las conciencias de esas personas, porque eran duras. Y les dice claro, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Miren, hermanos, yo a veces soy un poco controversial en el movimiento fundamental, porque yo no me creo nada más las profesiones. No me entiendas, yo salí de Montesión, yo sé lo que es tener un día grande, yo sé lo que es ganar varias almas al día, pero yo no me trago el cuento, hermanos. Porque yo he visto a través de los años mucha gente hacer profesiones, pero no se arriman a la iglesia, pero no cambian sus vidas, pero no son transformados. La gracia de Dios no es barata, hermanos. No es nada más que la persona tenga un boleto, ¿verdad? Como para asegurar el cielo. No, pues yo ya recibí a Cristo y ya me voy al cielo. No, Señor, así no son las cosas. Ciertamente la salvación es por gracia, es cierto. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No, papá. Yo soy muy duro en mi iglesia. No, aquí nada de profesiones. Por sus frutos se conoce el árbol. El que dice Señor, Señor. Date cuenta el énfasis. Señor, Señor. ¿Por qué está el énfasis remarcado? Porque es algo que sale nada más de dientes para afuera. No dijo el maestro, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aguas. Esto es algo muy importante. No me malentiendes, hermano. Yo tengo 2 cultos en la mañana en mi iglesia. La iglesia ha crecido. O sea, yo he visto gente ser transformada. Pero yo sí soy el tipo de pastor que cree que si una persona va a ser salva, tiene que evidenciar esa salvación. La salvación no es por obra, ciertamente. Pero después de que uno ha sido salvo, las evidencias de mi salvación es precisamente la transformación en mi vida. Son los frutos que se supone debería de haber. Son los frutos. En medio de esa línea de pensamiento es cuando llegamos a la parábola de los 2 cimientos. Dice J.C. Ryle, el Señor Jesús finaliza el Sermón del Monte con un pasaje de tensión desgarradora. Pasa de los falsos profetas a los falsos profesos, de los maestros faltos de cordura a oyentes faltos de cordura. Aquí Jesús no está diciendo que las obras son meritorias para la salvación, pero sí que la verdadera fe no dejará de producir buen fruto.
buenas obras. Profesar conocer a Dios y su verdad, pero no seguir a Dios ni vivir su verdad de manera obediente, significa estar engañados. La salvación está relacionada con la obediencia. En Hechos capítulo 6, versículo 7, no vayas a ir por el tiempo, relata que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 3 veces en Romanos el apóstol Pablo habló de la obediencia en relación con la fe. Lo puedes ver, si lo quieres anotar, en Romanos 1, 5, 15, 18, 16, 26. Dice la Escritura que Jesús es autor de eterna salvación para los que obedecen. Es bien curioso que la fe siempre está unida con la obediencia. ¿Por qué están muy serios, hermanos? Ay, hermanos, yo sé que siempre sucede lo mismo. Miren, yo he visto en el movimiento fundamental un gran problemita. Porque somos muy buenos, yo creo que es el movimiento más precioso que existe en el mundo, ganamos almas, como nadie más lo hace, pero creo que a veces nos vamos a un extremo muy peligroso, donde asumimos muchas veces que las personas ya son salvas, porque solamente hicieron una profesión de fe o fueron bautizados. Pero desgraciadamente, hermanos, eso a veces ha dado como un malentendido de cómo debería ser el ministerio. Nosotros queremos amar las almas porque las amamos. Queremos que reciban a Cristo en sus corazones, al Señor como su Salvador. Pero también queremos que reciban al Señor como, no solo como Salvador, sino como Señor. La palabra ahí, en Romanos 10, donde habla de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esa palabra en el original significa amo y dueño. Que Él se convierta el mero en tu vida. Curios. La palabra Señor. No es nada más una forma de respetar a Jesús, es reconocer la autoridad que Él tiene en tu vida, en el momento en que tú eres salvo. Parece ser que hoy en día a los cristianos se les tiene que, como que se les trata con pincitas para que obedezcan a Dios, para que hagan caso a las cosas de Dios. A mí me molesta, y como decía mi santa abuela, perdón, yo crecí en el rancho con una abuela, Juana Gallo, Lola la trairera, era dura mi abuela. Dijera Kevin Wynn, me dijo cosas que de mi madre que yo no conocía. Cuando yo conocí a mi abuela no era cristiana. No, esas abuelas, hermanos, te decían hasta de lo que ibas a morir si no obedecías. Pero sabes, hermano, hay gente que en la vida cristiana que no entiende. Mira, yo le he dicho a mi iglesia, parece que tú crees que le haces un favor a la iglesia, al pastor, a la congregación que vengas a la iglesia. Tú piensas que le estás haciendo un favor al cristianismo. No, hermanos, entiende eso ya viene siendo parte de mi vida como creyente, porque al momento de yo recibir a Jesucristo como mi Salvador, en ese momento se terminó mi vida. Pablo dijo, ya no vivo yo, ¿no lo dijo él? Mas vive Cristo en mí, ya no vivo yo. De eso se trata la vida cristiana. De una sumisión fiel a la voluntad de Dios. Mira, ni siquiera he comenzado a desglosar la parábola. Pero es que, hermanos, yo estoy cansado. Yo he ido a algunas iglesias a través de mis años de ministerio. Y yo encuentro que a veces los pastores están batallando tanto con sus iglesias. Y yo creo que mucho de culpa la tiene nuestro movimiento por no instruir bien en este asunto. Sabes, en mi iglesia cuando alguien es salvo, bautizado, tiene que pasar por un curso de premembresía para que entiendan lo importante que es la iglesia para sus vidas, para que entiendan de qué se trata la vida cristiana. Y sabes, hermano, la gente,
no sé, ahorita últimamente tenemos estos cursos muy seguido porque gente se está añadiendo a la iglesia. Yo quiero que ellos entiendan que ser parte del cuerpo de Cristo es un privilegio. Que Dios nos haya escogido para salvación. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Para que Dios haya mirado tu vida y mi familia. El hecho de que seamos salvos es un privilegio. El hecho de que Él nos añada en el cuerpo, en su cuerpo, que es la iglesia, que es su familia, que es su pueblo, es un privilegio, hermanos. Ahí vemos hermanos ahí, infieles en la iglesia, ¿cómo se le puede decir? ¿Cómo decía mi abuela? Medios chocantitos ahí, medios, no sé. Se ofenden por todo, esta iglesia, que este pastor y que eso. A mí me rechoca ese tipo de cosas, hermanos. En mi iglesia yo no permito nada de eso. Si alguien viene a la iglesia, desde el momento que toca Monte Sinaí, debe de entender esto. Es un privilegio para ti ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia va a ser como nosotros lo instruyamos. Y a toda mi congregación, ya les ha quedado claro, les damos un manual de lineamientos eclesiásticos. Les enseñamos cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestros propósitos. Les instruimos y le dijimos, mira, papá, aquí que te quede claro, está esto. Esto es lo que queremos hacer como iglesia. Hacia esta dirección vamos. Esto es lo que creemos. Dios quiere compromiso, hermanos, con la gente. ¿Sabes qué significa esto? Compromiso. Amén. Compromiso. A ver, ¿cómo es posible que aún el gobierno nos exija, verdad, a ser comprometidos? ¿Cierto o no es cierto? ¿Y por qué para las cosas de Dios? Ahí los pastores como que andan, hermanos, vengan a la iglesia, por favor, hasta por favor. Imagínense usted. Otra vez serios, hermanos. ¿No debería ser esta familia la familia más importante para tu vida y para tus hijos y para tu matrimonio? No hay nada tan lindo como la iglesia, como la casa de Dios. Lo que vemos aquí en esta parábola, en primer lugar, son las similitudes de los edificadores. Observa lo que dice el maestro aquí, cerrando su sermón. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y otra vez en el versículo 26, cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Date cuenta que hay similitudes de estos dos edificadores. La primera similitud es que ambos fueron expuestos a la palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿sí lo ves? Cualquiera pues que me oye estas palabras. Esto quiere decir que ambos tuvieron las mismas oportunidades. Ambos tuvieron los mismos privilegios. Ambos fueron expuestos a las enseñanzas de las sanas palabras del Hijo de Dios. Ambas personas tuvieron el mismo chance, como decimos. Te voy a decir una cosa, hermanos. Dios es parejo con todo el mundo. Dios quiere la bendición para todos. Estoy convencido de eso. Vemos que estos edificadores tenían ambas similitudes. Ambos fueron expuestos en la palabra. Ambos edificaron una casa. Aquí se presenta a dos edificadores, a dos constructores que edifican una casa. Esta casa puede representar varias cosas. Puede representar un refugio, un lugar de seguridad, un lugar que puede representar la bendición de Dios. Inclusive la palabra original para casa también se puede referir a una familia. Aunque aquí muy estrictamente se refiere a una edificación, a una construcción. Pero no desatinamos tanto si también ponemos que esta casa puede simular también una familia. Observa, ambos fueron expuestos por la palabra. Ambos estaban edificando una casa.
ambas edificaciones fueron puestas a prueba. Dice la Escritura que en los dos edificios fueron sometidos a prueba. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra la casa. Tanto Lucas como Mateo sugieren que sorpresivamente se desencadenó un torrencial que desencadenó un río enorme que dio con todas sus fuerzas contra la casa. Quiero que pongan un separador. Vamos al pasaje paralelo aquí en Lucas capítulo 6, en el versículo número 48. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, observa, una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquí Jesús está tratando de ilustrar el hombre que viene a Jesús, oye sus palabras con atención y las aplica en su vida. Mira, me encanta cómo el médico nos enseña esta misma parábola. Nada más que aquí el médico nos da algunos detalles más minuciosos. Dice en el versículo número 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. El que hace caso a la palabra, indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, observa cuáles son los detalles que nos da el médico. Cavó y ahondó y puso su fundamento en donde, hermanos. Como un hombre que al construir su casa, la construcción griega sugiere cavó, ahondó y ahondó. Y hermanos, mira, y no es necesario leer en el griego, pero si nosotros pudiéramos ver cómo está en el original, sugiere la idea de alguien que está cavando y ahondando y ahondando. Todos los que hemos edificado una casa sabemos que la parte más difícil no es lo que tú ves al exterior, hermanos. ¿Verdad? No es lo que tú ves al exterior. Todo lo más pesado está allá abajo, hermanos. Nadie lo ve. Pero eso fue lo más pesado. Eso fue lo más difícil. Cuando se va a construir una casa, el verdadero trabajo comienza con la cimentación. Y la idea, hermanos, del hombre sensato, del hombre sabio, es que fue una persona que cavó y cavó, ahondó y ahondó. ¿Y sabes por qué? Porque quería edificar su casa, ¿en dónde? Sobre la roca, sobre un cimiento sólido. Y desde ahí, hermanos, ya desde ahí encontramos varios principios para nuestra familia, para nuestros hogares. Si de la misma manera como un edificio, el edificio, hermanos, su grandeza depende de sus cimientos. Su solidez depende de su estructura interna. ¿Cierto o no cierto? Yo conozco México, estuve 3 años ahí, me da miedo ahorita ir porque son bien tremendos esos chilangos. Pero alguien me dijo que fue a la Torre Latinoamericana. La verdad, aunque yo conocí México, nunca tuve el privilegio de ir. Pero me dicen que es el edificio más alto de la Ciudad de México. Y que hicieron unas bases especiales para ese edificio, precisamente porque en México todo se mueve, hermanos. Nunca me voy a olvidar cuando fui la primera vez en la casa del hermano Enrique, ahí en Chalco. Nos dejó en una casa, cerquita de ahí de su casa. Y lo que yo me asombré cuando estaba ahí hospedado es que cuando pasaba un camión, Dios mío, esa cosa, así, hermano. O así, literal. Dios mío, yo dije, ¿aquí qué pasa? Yo ya había entendido, yo ya había sabido que es un valle que se fue rellenado y demás. Estuve ahí en Iztapalapa 3 años, pero nunca sentí eso, nunca, hasta que fui a esa zona de México. Y es literal, hermanos, es literal. Y peor si te ponen en el segundo piso,
pasan los tortos, ¿no? Y esa cosa se empieza a hacer así, literal, hermano. Dije, Dios mío, yo no viviría aquí. Miren, hermanos, yo vengo del sudeste del país. Cuando llegué aquí a Guerrero, entendí lo que eran los temblores. Dios mío, nunca me han... Hermanos, en mi casa, cuando hay un temblor, adivina quién es el primero que se levanta. Yo, hermanos. No, mi esposa está ahí durmiendo ahí. Está ahí. Y ella la veo muy tranquila. No, yo tengo es más, creo que cuando empieza el teléfono, no, yo ya me paré, hermano. Miren, hermanos, la solidez de un edificio lo determinan los cimientos. Y se supone que Cristo está haciendo esta comparación de que el hombre sabio, el hombre sensato, edifica su casa sobre cimientos sólidos. ¿Y quiénes o qué son esos cimientos sólidos? Definitivamente es la aplicación de la palabra de Dios. No solamente es el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Porque de nada sirve, queridos hermanos, que le escuches o que hayas escuchado un buen expositor. Sobre mi vida, hermanos, yo he escuchado grandes expositores de la Biblia. Y no solamente dentro del movimiento fundamental. Yo he escuchado grandes expositores, pero de nada sirve, hermanos, aún para mi vida, que yo escuche una buena exposición si yo no la pongo en práctica. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que ahondó, cavó y cavó, ahondó y puso su casa sobre la roca. Pero para colocar la casa sobre la roca, esto significa trabajo, esfuerzo, trabajo duro. ¿Quién te dijo que aplicar la palabra de Dios en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos es algo fácil? No es fácil, hermanos. ¿Y sabes por qué no es fácil? No porque la palabra de Dios no sea dulce como la miel, es por nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Todavía, decía un pastor, en la mañana lo estaba leyendo en mis notas, todavía después de ser salvos, el pecado ha dejado rezagos en nosotros. Aunque somos hijos de Dios, aunque somos hijos del Rey, el pecado ha dejado sus residuos. Ya me acordé. El pecado ha dejado sus residuos en nosotros. Aunque tú eres hijo del Rey, todavía tienes esta naturaleza vil y pecaminosa en ti, y en mí también. El pecado todavía tiene residuos en tu vida y en mi vida. Esa es la razón del por qué nosotros sentimos duro cuando estamos tratando de aplicar la palabra. No porque la palabra no sea sabia, no porque la palabra no sea conveniente para tu vida. El problema no es la palabra, somos nosotros, que somos, hermanos, todavía a veces necios. No entendemos, no queremos aplicar la palabra. Como el hombre que está edificando su casa sobre la roca, tiene que ahondar, tiene que cavar, tiene que ahondar, tiene que cavar, y está haciendo el trabajo duro. Pero sabes, hermano, que al estar nosotros aplicando constantemente la palabra de Dios, al final lo que va a resultar es en un edificio sólido, en un edificio inconmovible, ¿me entiendes? La casa edificada sobre la roca es la vida de una sumisa obediencia a la palabra de Dios. Es una vida que tiene una cosmovisión bíblica tanto de sí mismo como de su propia familia. Es una vida que tiene una visión bíblica del mundo. ¿Por qué crees que la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero, a ver, hermanos, el hacer la voluntad de Dios requiere un rechazo continuo de parte de mi vida del mundo. Un rechazo continuo. Nos gusta mucho la última frase de Juan.
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, pero hacer la voluntad de Dios requiere que yo sea intencional en todo momento, en todos los días. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Te das cuenta que aplicar la palabra cavar y ahondar no es algo fácil? No es algo fácil. Es trabajo duro, es disciplina espiritual, es tener bien adherido la palabra de Dios en nuestro corazón y generar convicciones en nuestra familia, convicciones para nuestros hijos. Sí, hermanos, nadie lo quiere hacer. Nadie quiere levantarse temprano a leer la Biblia con sus hijos, a arrodillar sus rodillas y orar con ellos, agarrar la esposita y leer la Biblia juntos, buscar el rostro del Señor, tratar de ir estableciendo una familia basándonos en todo lo que dice la palabra de Dios. Hay mucho más de esto. Yo entiendo, hermanos, que por eso venimos a las conferencias, para que usted vaya aprendiendo. Ok, pastor, enséñeme cómo yo voy a edificar mi casa sobre la roca. Pues cada vez que usted está viniendo a escuchar la palabra, usted ahí está aprendiendo cómo colocar una piedrita más a ese cimiento. ¿Tú crees que en 3 días va a ser suficiente para transformar y tener una familia dedicada? No, Señor. Por eso, gracias a Dios, tienes tu pastor. Te va a ir ayudando a poner esas piedras, esos fundamentos en tu casa. Esto no se termina aquí, hermanos. Es un trabajo continuo. Hay diferencias también en los edificadores. Regresamos a Mateo, capítulo 6. Estos edificadores se contrastan entre sí, porque mientras uno escuchó la palabra y la aplicó en su vida, el otro fue un simple oidor sin poner el más mínimo interés en aplicar la palabra de Dios en su vida. Uno fue una persona sabia, el otro insensato. El insensato no es una persona ignorante de la palabra. Escucha la palabra, pero esta no hace efecto en su vida. Miren, hermanos, el insensato no es alguien ignorante. ¿Sabías que un necio en el Antiguo Testamento y en el libro de Proverbios, un necio, porque hay varios personajes en Proverbios, está el necio, está el sabio, está el justo, el recto, ¿verdad? Está el insensato también. Pero ¿sabías tú, hermanos, que cuando se habla de el insensato, el necio, no es una persona ignorante, no es una persona que no sabe lo que dice la Escritura? También se habla del hombre rebelde. Todos estos personajes negativos tienen un común denominador: nunca ninguno de ellos fue ignorante de la palabra. Y eso es lo más peligroso de un insensato. Eso es lo más peligroso, porque tú puedes ser un vil insensato con todo y Biblia. ¿Me entiendes? Es verdad lo que estoy diciendo. Sí, hermano, porque mira, te doy un ejemplo. En nuestra familia, nosotros tenemos 3 hijos. Ahorita nada más uno está en casa. Y a veces, dice la Biblia, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y lo vemos todos los días, los que somos papás. El muchacho se le manda a hacer algo y se resiste a ese mandato. ¿Te das cuenta que nosotros le decimos lo que tiene que hacer, lo que es correcto, lo que es para su bien? Pero él no escucha, pero él no atiende, pero él no obedece. ¿Te das cuenta que ser necio, ser insensato, ser rebelde no significa que es ignorante? No, es alguien que sabe, pero aún con todo su conocimiento se resiste y rechaza hacer lo que Dios dice. La rebeldía, yo diría que es la expresión de
desafiar la palabra de Dios y la autoridad de este libro. Eso es rebeldía. Rebeldía es conocer lo que la palabra de Dios dice, pero aún así no hacerle caso y desafiarla. Eso es lo que hace un rebelde, ¿cierto o no cierto? Cuando nuestros hijos no quieren obedecer, ¿qué mensaje están enviando de desafío? ¿Y yo por qué? Y no lo voy a hacer. A ver, oblígueme. ¿Ves? No es ignorancia. No es que sea lelito, ¿verdad? Y no entienda. Él sabe. Pero mira lo peligroso que es llegar a ser un necio. Y mira cuáles son las consecuencias. Porque hay diferencias en los edificadores. Y obviamente uno fue una persona sabia, el otro insensato. El sabio escuchó y obedeció, aplicó la palabra de Dios. El otro fue un insensato, también escuchó, también quiso edificar una casa, pero no puso atención, no obedeció a las instrucciones. La casa de uno resistió la prueba, la del otro fue grande su ruina. Mira, dice en el versículo 25, descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y curiosamente aquí se agrega una palabra más, y dieron ¿qué? Con ímpetu. Esa palabra me encanta. Y dieron con ímpetu. Cuando estábamos en Mérida, yo tenía 8 o 7 años de edad, nos tocó el huracán Gilberto, uno de los huracanes históricamente más grandes del Caribe. Entró, así como Otis entró a Acapulco, ese huracán entró en la ciudad de Mérida, donde vivíamos de niños. Miren, hermanos, yo solamente recuerdo que sucedió esto en casa. Estábamos dentro, obviamente. Mi papá dejó el coche en la entrada y yo era un niño. Yo recuerdo que mi papá estaba muy preocupado. Puso dentro en la puerta, puso cosas abajo, por fuera y también por dentro, en las ventanas. Lo bueno que la casa de papá estaba así y nada más tenía un frente. Pero eso fue suficiente, hermanos. Yo nada más escuchaba, literalmente escuchaba yo ese sonido en la puerta. Hermanos, estar en un huracán es horrible también. Cuando llegamos a Guerrero digo, Dios mío, tú no tienes misericordia de nosotros. Salimos de Guatemala, Guatepeor. Hermano, mi padre estaba temeroso ese día. Nuestro árbol, un árbol de caimito, es un fruto como el zapote, estaba atrás de la casa. Nada más cuando escuchamos que hizo ¡pum!, se cayó el árbol, un árbol gigantesco. Lo bueno que no vino hacia la casa, se fue hacia el otro extremo. Fue horrible, hermanos, estar escuchando ¡pum!, las ráfagas y como algo azotaba ¡pum!, como alguien que quería entrar, hermanos, en la casa. Esa palabra, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? Cayó y fue grande su ruina. Lo triste de estas parábolas, hermanos, es que la gente tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, pero no hizo caso. Eso significa ser un necio, ser un insensato. No significa ser un ignorante. Significa que uno no está dispuesto a aplicar lo que dice la Escritura. La casa de uno resistió la prueba, la del otro fue grande su ruina. La realidad es que ambos edificaron su casa. En apariencia, ambas casas parecieron iguales. A simple vista no se puede ver el fundamento. Y esto es lo curioso, ¿verdad? Porque cuando venimos a la iglesia, todos
parecemos buenos cristianos. ¿Ya puedes ver la casa de ambos edificadores? Son igualitas. No se ve la diferencia, porque el fundamento nunca se ve a simple vista. ¿Sabes cómo podemos ver cuál casa es más resistente? Hasta que venga la prueba, hasta que vengan las dificultades, hasta que vengan los problemas. Ahí es donde se mide qué tipo de familia está edificando su casa sobre la roca. La única manera de medir tu sabiduría y tu sensatez en tu familia es cuando vengan los problemas, es cuando vengan las dificultades. Ahí es donde se va a medir dónde usted está fundando su casa, qué tanto está trabajando en los cimientos. Mira, es bien triste, pero desgraciadamente vivimos hablando del mundo fundamental, creo que estamos acostumbrándonos a tener fracasos y fracasos dentro de la familia. Como que esto se volvió una epidemia en muchas iglesias fundamentales. ¿Cierto o no es cierto, Pastor Isaías? No sé cómo están allá en Chiapas, pastor. No conozco toda la república, conozco una parte de ella, pero donde yo he visto y he escuchado, parece que nos vino una epidemia peor que el COVID. En muchas iglesias nos estamos acostumbrando a tener familias destrozadas. Yo he escuchado, no voy a tantas conferencias, la verdad, yo tengo mucho trabajo en mi iglesia, pero lo poquito donde yo he ido y lo que he escuchado de otros pastores es eso. Siempre se están quejando. No, que ya el problema de las familias disfuncionales no es un problema solamente que aqueja a la sociedad, es un problema que aqueja ya las iglesias. ¿Y sabes qué es lo que expresa este tipo de realidades? Estamos cayendo en la necedad, en la insensatez dentro de las iglesias. Pero no nos sorprende, porque aquí el maestro mismo lo dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y después dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace. Entonces el problema no es el Señor, el problema no es ignorancia. Mucha gente sabe de la Escritura, pero lo triste es que no lo aplican, que no están dispuestos a vivir conforme a la palabra. ¿Cómo entonces vamos a tener resultados dentro de nuestras familias? Miren, yo no soy una persona insensible, aunque he crecido a la brava. Mira, a mí me sorprende tanto, porque en las últimas conferencias que han dado, 2 o 3 pastores se quejaron de decir: no es posible que en el fundamentalismo a uno tiene problemas y ahí está el caído y tú estás dale y duro y dale y duro. Y yo estoy ahí escuchando. Después pasa otro y dice algo similar. Y sí, es obvio, en el fundamentalismo está el otro extremo. Somos muy duros, no sabemos restaurar, no sabemos levantar. Es cierto eso. Pero te voy a decir una cosa. Yo soy más de la idea de que hay que atacar los síntomas. Hay que ir a la raíz. Hay que ir a la raíz del por qué está sucediendo este tipo de cosas. Yo no quiero que se normalice dentro de nuestras iglesias. Tampoco quiero que se justifique este tipo de realidades. Sí hay que levantar al caído, pero hay que hacer una reflexión a nosotros mismos del por qué está sucediendo esto. Si nuestras iglesias son ganadoras de almas, si nuestras iglesias le están echando ganas en la obra de Dios, estamos fundando iglesias grandes, pero estamos fracasando dentro de nuestras familias. Y debemos reflexionar qué estamos haciendo mal. Entiéndame, hermano. Y eso es lo que los otros conferencistas no están diciendo. Se están quejando porque en el fundamentalismo los están golpeando, porque tienen un mal matrimonio, porque los hijos no quisieron seguir al Señor. Pero yo de repente escucho como pura justificación. Yo creo que deberíamos en todo caso reflexionar: ¿qué hicimos mal? ¿Qué es lo que no atendimos en su momento?
Mira, hay grandes conferencistas fundamentales que no hablan de la familia hasta el día de hoy. ¿Y sabes por qué no lo hacen? Porque sus familias no están bien. Porque en esa área, desgraciadamente, fracasaron. Es verdad, hermanos, lo que te estoy diciendo. Afortunadamente yo crecí allá en la sierra. Mi mentor por 18 años fue el hermano Mike Patterson. Cuando yo me sentaba con él en su oficina, yo llevaba mi libretita, hasta llevé mi celular y un día le dije, ¿puedo grabarlo? Sí. Dije, yo necesito aprender de este hombre. Dos cosas a mí me sorprendieron, bueno, un montón de cosas del hermano Mike. Pero la primera de ellas que yo quería aprender es, yo quiero tener una familia como la suya. La primera cosa. Y yo siempre le decía, ¿cómo le hizo usted? Porque nuestro trabajo es muy agotador en el ministerio. Y ahí me ponía, lo segundo, su matrimonio, hermanos. A mí nadie me lo va a contar, hermanos. Muchas ocasiones, sentado en su oficina, el hermano Mike era un hombre alto, grande, corpulento, tenía un sillón muy bonito, que solamente ese sillón lo aguantaba. Se sentaba el hombre. Y hermanos, el hermano Mike, un hombre imponente en su autoridad, un líder nato, un hombre de Dios, hermanos. Te sentabas ahí, temblabas delante de él. Pero cuando llegaba su esposa, hermanos, un hombre tan dulce. Un hombre que cuando venía su esposa, yo lo vi muchas veces, hasta me abrumaba, me enrojecía, porque somos guerrerenses, toscos, brutos, no somos así. Y llegaba esa hermana, Mike, ya llegaba con su cafecito, unas galletitas, y el hermano Mike siempre la ve, honey, thank you, como si fueran enamorados. No fue, mira, él no lo hacía para quedar bien enfrente de mí. Esa siempre fue su trato. Siempre con cariño, con amor, con ternura. Unas cachetadas que me daba mi mentor. Yo decía, yo quiero ser así. Yo quiero eso. Ese hombre no tuvo una gran iglesia, porque eso no importa. Lo que importa es tu familia, tus hijos. Y yo, durante este tiempo, hermano, yo he salido mucho, yo estoy muy en mi iglesia. Y yo dije, yo quiero eso para mí. Ya después, cuando uno medio tiene algo de éxito, lo invitan por allá, ya uno se entera del chisme, cómo anda la cosa. Y sabes, hermano, desde ahí también yo, como pastor, dije, mi matrimonio es lo más importante. Mis hijos, yo le dije a mi iglesia, yo los amo a ustedes con todo mi corazón, pero no puedo descuidar ni mi matrimonio ni mi familia. Me acuerdo que hace años cuando yo di una declaración, yo era más inexperto, dije algo así, una familia se fue de la iglesia, porque dije que mi familia era lo más importante, y se fue, lo malentendió, y no me importó, hermanos, no me importó, porque a veces no lo entiende la iglesia. Si yo trueno con mi esposa, ¿qué me queda, hermanos? Dígame, ¿qué me puede quedar? Nada. Y lo que te estoy diciendo yo, hermano, son cosas que yo he aprendido al paso del tiempo. Yo ya estoy cansado de escuchar esta cantaleta en muchos lugares donde voy. No estoy en contra de las almas, hermano Albino, pero ya parece que ya como que es normal, ¿no? En el fundamentalismo. Familias tronadas, de pastores, de misioneros, de evangelios, tronados. Y nadie se está esforzando en solidificar a la familia. Y lo que hizo el pastor Isaías de ponerle este tema no fue desatinado. Pero note, hermano Isaías, que no a muchos les interesa. Si usted pone un tema espectacular, liderazgo, aquí están. ¿Se trata de la familia? No me interesa. Porque ya nos están mentalizando, pastor. Y no debería ser normal.
no debería ser normal. Quizás nuestros pastores de antaño no nos dieron un buen ejemplo. Mi pastor también tuvo muchos problemas con sus hijos, hablando del americano. Yo no lo juzgo, nunca lo juzgué. Pero parece ser que este asunto empezó desde mucho más atrás, de no cuidar bien a la familia. Yo vi llorar a mi pastor como un niño por sus hijos. El americano estoy hablando. Pero él, de alguna manera, todo lo que yo vi con él era como una escuela para mí. Ahí está. Ten cuidado tú también. Y sabes, todavía ninguno de nosotros la tiene ganada, porque quizás usted estará sentado ahí, no, pero usted no sabe. Yo lo sé, yo sé. Pero, ¿qué es lo que hizo el hombre? Cavó y cavó, ahondó y ahondó. Todavía estamos poniendo piedras en el fundamento. Todavía estamos trabajando. Esto nunca se termina. Yo cuando estaba más joven decía, no, cuando nuestros hijos sean grandes ya se terminó la crianza. No es cierto, hermanos. Cambié mis filosofías y mis pensamientos que tenía al respecto. Nunca se termina la crianza, nunca. Mientras estamos vivitos y coleandos como papá y mamá. Obviamente todas las crianzas tienen diferentes etapas, que en la tarde voy a hablar sobre eso. Siempre estamos trabajando con nuestros hijos, siempre. Y yo ya desperté a esa realidad, porque yo pensaba que se salían y ya me olvidé de ellos, pero ya me di cuenta que esto no es así. Y Dios mío, ya me estoy preparando para la siguiente etapa, porque tenemos que seguir. ¿Qué tipo de casa quieres tener tú, mi hermano? Trabaja con tu familia, trabaja con tu matrimonio, hazle caso a la palabra. No falla, hermanos, no falla. Así como hombres han fracasado en sus matrimonios, hay otros que sí fueron exitosos. Hay otros que fueron ejemplares. Hay otros que son dignos de imitar. No todos la han regado, hermanos. Hay otros que sí podemos decir, yo quiero lo que él tuvo. Yo quiero una familia así. Yo quiero unos hijos así. Yo quiero eso. Puestos de pie, Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a que tengamos familias, matrimonios fundados sobre la roca. Y yo entiendo que esto no es algo sencillo, no es algo fácil, porque los cimientos siempre son, o es lo más duro, porque hay que cavar, hay que ahondar, hay que lograr ver el lugar más sólido, hay que colocar piedras, hay que hacer el trabajo duro. Pero qué hermoso es cuando ya se va desplantando la casa y va creciendo. Qué bueno es cuando la casa ya se va terminando y vamos disfrutando de todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Disfrutamos después del trabajo duro. Pero no dejes, Señor, que haya familias aquí que sean muy ligeros en sus fundamentos, que estén edificando sobre nada, sobre la arena, donde no hay este esfuerzo, esta entrega, este compromiso, esta aplicación fiel de la palabra en sus vidas. ¿Cómo van a disfrutar de una casa sólida, de una familia sólida? No es posible, no va a pasar eso. Van a venir esos ríos impetuosos, esos vientos huracanados, van a dar con ímpetu contra la casa
y van a haber trágicas consecuencias. Ayuda a padres y a madres de familia, matrimonios aquí, que entiendan que hay que hacer el trabajo duro, edificar la casa sobre la roca, que se esfuercen todos los días, que traigan a sus hijos a la iglesia, que se esfuercen como matrimonios para leer la escritura, para vivir conforme a ella, que hagan un esfuerzo continuo, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y yo sé que va a haber resultados, sé que va a haber resultados en nuestro matrimonio, va a haber resultado con nuestros hijos, yo lo sé, lo he visto. Ayúdanos a edificar nuestra casa sobre la roca, así como están en esa actitud de oración. Vamos a dejar que el pastor termine. Señor mi Padre, gracias te damos, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por el mensaje de su palabra, Dios, desde la mañana. Gracias, Señor, porque nos has hablado desde el día de ayer. Rogamos, Padre, que nos ayudes, Padre, para ser familias dispuestas, dedicadas, Señor, primeramente a vivir para usted, mi Dios, fundar nuestra familia, Señor, sobre la roca, edificar nuestro hogar, Padre, en su preciosa palabra, para que, Padre, podamos crecer como familia, mi Dios, y estar dispuestos a ser usados, Padre, por usted, mi Dios. Bendiga, Padre, por favor, la enseñanza también de los jóvenes, de los niños, Padre. Gracias, mi Dios, porque nos ha hablado, mi Dios. Siga bendiciendo, Señor, y damos gracias, Dios, por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Damos gracias, pedimos su bendición, en nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.